Bien, chicos, ahora vamos a ver suma de vectores, que es por el método analítico, o descomposición rectangular de los vectores, de las componentes vector A, aquí tenemos vector A, vector B y vector C, que está aquí. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer estos vectores en sus componentes rectangulares. Esto ya ustedes lo hemos visto gráficamente, solo puro gráfico. Este sería el tamaño del vector A en el eje X. Luego descomponemos el vector en el eje Y. Tenemos aquí la descomposición del vector en el eje Y. Entonces, este va a ser el tamaño del vector A en el eje Y. Aquí tenemos. Entonces, aquí dice que para A tenemos aquí el vector AX, para saber, va a ser igual al vector A por el coseno de 60 grados. De 60 grados. Entonces, esto es AX igual A, que vale 100 newton, y el coseno, en este caso, de 60 grados, ¿no? Que vendría a ser 0,5. 0,5, ¿no? AX igual 100 por 0,5 me va a dar 50 newton. Para AY, que sería este de aquí el valor, para AY sería igual el vector A, pero en este caso por el seno del ángulo θ. AY me va a dar igual el vector A, que vale 100 newton, por el seno de 60 grados. AY igual me va a dar en este caso el valor, ¿no?, de 100 newton por seno de 60, que sería 0,8. Entonces ahora AY igual multiplicamos, y en este caso me va a dar 86, 0,6 newton, valor del seno, ¿no? Entonces aquí tenemos en este caso AX del vector A y tenemos AY del vector A. Ahora vamos a ir a descomponer el vector B, en este caso. Descomposición del vector B en sus componentes rectangulares. Como ustedes pueden ver, este es el tamaño del vector aquí, ¿no? Del vector que sería B en el eje X. Y ahora descomponemos en el eje Y. Y nos va a dar aquí, en este caso, el tamaño del vector en el eje Y. Vector B en el eje Y, ¿no? Aquí tenemos, este sería. Entonces aquí para B vamos a calcular. Para B vamos a tener que el vector, ¿no?, el vector en el eje X va a ser igual a vector por el coseno, en este caso, de 30 grados. Vector en el eje X me va a dar igual a 180 por coseno de 30 grados, ¿no? Por coseno de 30 grados. Aquí, ¿no? Eso me va a dar de 30 grados. Entonces la multiplicación me va a dar aquí, en este caso, 155.5 newton, que es la unidad. Ahora veamos el vector en el eje Y. Me va a dar igual al vector por el seno de 30 grados. Entonces aquí dice vector en el eje Y igual el vector en el eje Y, que vale 180 grados por el seno de 30 grados. Vector en el eje Y me va a dar igual aquí, ¿no?, la multiplicación, en este caso, del vector Y por
el seno de 30 grados me va a dar 90 newton. 90 newton. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el vector en el eje X y tenemos el valor del vector en el eje Y. Ahora vamos a ver el vector C. Vamos a descomponerlo primero en sus componentes rectangulares, aquí y aquí. Fíjense, aquí tenemos. Aquí el tamaño igual del vector y acá. Entonces tenemos el vector en el eje Y, vector C en el eje Y tenemos el vector en el eje X. Vector en el eje X tenemos ahí. Entonces ahora vamos a ver para C, para resolver, y en este caso tenemos que el vector en el eje X va a ser igual, vector C va a ser igual a C por coseno de 70 grados. Entonces me va a dar aquí vector C igual 200 newton, que es lo que vale C, por el coseno de 70 grados, ¿no? En este caso, los 70 grados por coseno de 70 grados. Por coseno de 70 grados. Entonces, coseno en el eje X me va a dar, cuando multiplico, CX por 240 por coseno de 70, me va a dar el valor de menos 82 newton. Es negativo, ¿por qué? Porque está yendo hacia el lado izquierdo negativo del eje X. Ahora vamos a ver en este otro caso, vector C en el eje Y me va a dar igual a C por coseno por seno de 70 grados. CY igual C, que vale 200 newton por el seno de 70, ¿no? Por el seno de 70 grados. Ahora C en el eje Y igual. Esta multiplicación igual me va a dar negativo porque está yendo hacia abajo. Entonces me va a dar menos 225,5 newton. Entonces, chicos, aquí tenemos nuestros valores. Como ustedes pueden ver, aquí está el valor de C en el eje X y aquí está el valor de C en el eje Y. Hasta aquí vamos a ver. Ahora, ¿qué nos faltaría aquí? Tenemos que hacer la sumatoria de las componentes en el eje X y en el eje Y. Sumatoria, ¿no? De componentes. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí dice sumatoria de todas las componentes en el eje X va a ser igual al vector AX, ¿no? Más el vector EX más el vector CY. Entonces sumamos, en este caso, aquí tenemos sumatoria en el eje X igual AX, que vale 50 newton, más, fíjense, AX, 50 newton, más BX, que vale 155,5 newton, ¿no? Está aquí, sería este valor. Y CY, dice aquí, CY, que vale menos 82 newton. Aquí tenemos. Entonces, la suma total de esto me va a dar de 50
más 155 más menos 82 me va a dar aquí, ¿no? En este caso, menos 188, menos 188 newton. Ahora, sumatoria en el eje Y va a ser igual a AY, ¿no? En este caso, más BY, vector Y, más vector CY, ¿no? Reemplazamos aquí. Sumatoria de todos los vectores en el eje Y me va a dar igual. Entonces, ¿cuánto vale el vector AY? Vale 86,6. 86,6 newton. Más BY, que sería en este caso, ¿no? ¿Dónde tengo? BY, 90 newton. 90 newton. Más CY, que sería, en este caso, CY, menos 225,5 newton. La sumatoria total me va a dar, en este caso, ¿no? Menos 48, menos 48,9 newton, ¿no? Fíjense, aquí están los resultados. Ahora que ya tengo estos dos resultados, debo encontrar esta resultante de aquí. ¿Y cómo voy a encontrar esta resultante? Gráficamente y analíticamente. Para encontrar la resultante gráficamente debo utilizar el teorema de Pitágoras, donde dice el teorema de Pitágoras: sumatoria de todos los ejes X al cuadrado más la sumatoria de todos los ejes Y al cuadrado. Entonces aquí me va a dar resultante igual, ¿no? X al cuadrado, dice cuánto vale. Vale, entre paréntesis, menos 188 newton al cuadrado. Más Y, que vale, ¿no? Más Y, que vale menos 48,9 newton al cuadrado. Resultante igual me va a dar aquí, ¿no? Al multiplicar, multiplicar 182 al cuadrado más menos 48 y sacar la raíz cuadrada, me da 194, la raíz cuadrada, 3 newton. Ese sería el resultado de la resultante aquí. Analítica. Ahora, dice, esto debo hacerlo gráficamente. Y para hacerlo gráficamente, debo tomar en cuenta la sumatoria en el eje X, ¿no? Partiendo de las coordenadas aquí, partiendo de las coordenadas, la sumatoria sobre el eje X y sobre el eje Y. Como es negativo, entonces significa en el eje X que va a venir a este lado de aquí, para acá, porque es negativo. Y dice aquí que me va a dar este resultado de menos 188. Negativo. Aquí X igual menos 188 newton. Y acá me dice menos 48, y como es negativo va hacia abajo, entonces debo trazarlo acá, aquí. No marcó. 48. Acá, aquí sería 48. Entonces este es el vector en el eje X y este es el vector en el eje
Y. Y de aquí debemos unir el extremo del vector en el eje Y con el origen del vector en el eje X. Aquí está. Y esta va a ser mi resultante total de todo el sistema. Va a ser esto de aquí, ¿no? Y aquí tengo un ángulo tita. Fíjense, ángulo tita. Aquí está mi resultante. Sumatoria en el eje X y sumatoria en el eje Y. Me va a dar acá este grafiquito de aquí. Ahora, ¿cuánto vale esta resultante de aquí? Vale 194. 194 vale. 3 newton. Fíjense. Ahora, me falta el ángulo. Y para sacar el ángulo, debo volver a las funciones trigonométricas. Y para este sería este. ¿No? Aquí tendría yo, este es el punto 3, las sumatorias, ¿no? Y aquí para sacar el ángulo tengo que irme al punto 4. Dice el ángulo tangente del ángulo tita, aquí, igual a la sumatoria en el eje Y sobre la sumatoria en el eje X. Ahí sería. Entonces aquí me va a dar, en este caso, el ángulo aquí, ¿no? Menos 1, tangente, dice, ¿no? Tangente. Y me va a dar el valor 48, ¿no? En el eje Y, 48,9, negativo. Sobre, porque aquí no hay unidades adimensional, menos 188 newton, ¿no? Entonces, eso hay que, la división de esto, el ángulo total, del ángulo tita total, aquí me va a dar 14,6, que luego aprieto arco, tangente, y aquí me va a dar el ángulo igual 14 grados 34 minutos y 47 segundos. Aquí terminaría recién el ejercicio, chicos. Como ustedes pueden ver, son todos los puntos principales. Lo primero, descomponer los vectores en sus componentes rectangulares. Luego, encontrar los valores en AX, en el eje X, en el eje Y de cada uno de los vectores. Fíjense, aquí está de cada uno de los vectores. Está marcado aquí, cada uno, ¿no? Y después de eso, encontrar la sumatoria de todas las componentes en el eje X primero y luego en el eje Y. Y después, encontrar la resultante total del sistema, gráfico y analíticamente, ¿no? Y después se encuentra la dirección de esta resultante. La dirección de esto, que sería 14 grados, su dirección que tiene, 14 grados. Chicos, hasta ahí este ejercicio está recién completo, por favor.